los parientes borrados de Jesús, nombres que desaparecieron de los textos. Si te sientes ansioso, abrumado o atrapado en un silencio que no entiendes, esto puede ser el momento que no estabas buscando. Crees en Dios, conoces a Jesús, has hecho oración alguna vez, pero últimamente el miedo, la confusión y la falta de paz pesan más que la fe. Es como si el Espíritu Santo se hubiera quedado en silencio justo cuando más necesitabas dirección, y nadie te explicó qué hacer con esa ansiedad que no se va. Pero sí, si ese silencio no es abandono, y si lo que hoy te desborda no es debilidad, sino una señal de que hay algo que nunca te contaron, algo oculto a plena vista sobre Dios, el miedo y la paz que estás buscando, quédate aquí, porque lo que vas a escuchar puede cambiar por completo la forma en que entiendes este silencio que hoy te inquieta. El día en que los nombres comenzaron a desvanecerse. Hubo un momento decisivo en la historia cristiana que no aparece marcado con fecha ni registrado como un gran acontecimiento. No fue un escándalo, no fue una ruptura pública, no fue una persecución visible. Fue algo mucho más sutil. A medida que el mensaje de Jesús comenzó a expandirse y a viajar más allá de su lugar de origen, la forma de contar su historia empezó a cambiar. Poco a poco, sin que nadie lo anunciara, los nombres de las personas más cercanas a él dejaron de ocupar espacio. Y cuando un nombre deja de ser pronunciado con frecuencia, empieza a perder peso, luego presencia y finalmente memoria. Al principio, la comunidad conocía a Jesús dentro de un contexto concreto. Él no surgió en el vacío. Tenía una familia, parientes, vecinos, vínculos reales. Era reconocido no solo por lo que decía, sino también por el lugar de donde venía y por las personas que lo rodeaban. Pero a medida que su mensaje fue creciendo y alcanzando otros pueblos, otras culturas y otras realidades, ese contexto empezó a verse como un obstáculo. Lo particular comenzó a incomodar a lo universal. Nombrar demasiado a quienes estaban cerca de Jesús lo hacía demasiado humano, demasiado cercano, demasiado entendible. Y cuando algo se entiende demasiado, pierde el misterio que muchas veces la fe busca preservar. No fue una decisión declarada. Nadie dijo que esos nombres debían ser borrados. Simplemente dejaron de ser necesarios para la narrativa que se estaba formando. El centro pasó a ser la enseñanza, el símbolo, la figura espiritual. La historia empezó a contarse desde arriba, no desde el suelo donde Jesús caminó. Y en ese proceso, los lazos familiares se volvieron secundarios, no porque fueran falsos, sino porque eran incómodos. Recordaban que antes del mensaje hubo una vida común, antes del ministerio hubo relaciones, antes del símbolo hubo una persona situada en una red de afectos y tensiones. Este tipo de silencio no actúa de manera violenta, no destruye documentos ni quema textos. Actúa por repetición selectiva. Se menciona siempre lo mismo, se omite siempre lo otro. Con el tiempo, lo que no se nombra deja de ser preguntado, y lo que deja de ser preguntado deja de importar. Así, los nombres cercanos a Jesús fueron desplazados hacia los márgenes de la memoria colectiva. No desaparecieron de golpe, se desvanecieron lentamente, como una voz que se apaga porque nadie la vuelve a llamar. Este desvanecimiento tuvo un efecto profundo en la forma en que se construyó la fe. Jesús empezó a ser recordado más por lo que representaba que por las personas con las que convivía. La historia ganó fuerza espiritual, pero perdió textura humana. Y cuando se pierde lo humano, también se pierde la identificación, porque una figura sin entorno es más fácil de venerar, pero más difícil de comprender. Y una fe que no se puede comprender termina siendo admirada a distancia, no vivida en lo cotidiano. Aquí nace el primer gran silencio, no el silencio de Dios, sino el silencio que se forma cuando la historia se ordena para ser transmitida sin fricciones. Un silencio que todavía resuena hoy, cada vez que alguien siente que su historia personal no encaja del todo en el relato oficial. Entender este momento no es atacar la fe, es profundizarla, porque solo una fe madura se atreve a mirar aquello que fue dejado de lado sin miedo a perder su esencia. Familiares.
demasiado cercanos al misterio. Hubo algo que empezó a incomodar silenciosamente a medida que la figura de Jesús crecía en significado espiritual. No era su mensaje, ni sus palabras, ni siquiera sus actos, era su cercanía. Más específicamente, la cercanía de quienes lo conocían antes de que fuera reconocido como maestro. Los familiares demasiado próximos al misterio se convirtieron en un problema narrativo, porque ellos no hablaban desde la admiración distante, sino desde la convivencia. No veían solo al enviado, veían también al hijo, al hermano, al pariente que compartía espacios comunes, rutinas simples, silencios cotidianos. Cuando alguien ha estado demasiado cerca, su mirada desarma el mito. No porque lo destruya, sino porque lo vuelve tangible. Y lo tangible exige explicación. ¿Cómo sostener una figura elevada cuando hay quienes pueden decir, yo lo conocí antes? Esa cercanía humana no encajaba bien en una historia que necesitaba expandirse sin fisuras. Nombrar a esos familiares implicaba aceptar que el misterio convivía con lo ordinario, que lo sagrado no estaba separado de la vida común, sino profundamente entrelazado con ella. La tradición fue encontrando una solución discreta. No negó a la familia, pero tampoco la desarrolló. La dejó en un plano borroso, casi decorativo. Se mencionó lo justo y necesario, sin profundizar, porque profundizar significaba abrir preguntas. Preguntas sobre dinámicas familiares, sobre tensiones internas, sobre incredulidad cercana, sobre relaciones reales que no siempre encajan con una narrativa idealizada. Y esas preguntas no siempre fortalecen una fe que aún está formándose. Los familiares cercanos tenían memoria, y la memoria humana no siempre es cómoda. Recordar implica contrastar. Implica saber que antes del reconocimiento hubo anonimato, antes de los seguidores hubo escepticismo, antes de la proclamación hubo convivencia sin solemnidad. Esa memoria no invalida lo divino, pero lo sitúa. Y situar lo divino en un contexto humano requiere una fe más profunda, más madura, menos dependiente de imágenes perfectas. Al evitar desarrollar estos vínculos, la historia ganó uniformidad, pero perdió profundidad relacional. Jesús fue elevado, pero también aislado. Su entorno dejó de ser una fuente de comprensión para convertirse en un detalle irrelevante. Y con eso, muchos se quedaron sin un puente posible hacia Él. Porque no todos se conectan con lo extraordinario, pero muchos se conectan con lo familiar, con lo cercano, con lo humano que lucha por entender lo que Dios está haciendo. Este silencio alrededor de los familiares cercanos también enseñó algo sin decirlo. Enseñó que estar demasiado cerca de lo sagrado puede resultar incómodo, que la fe a veces prefiere la distancia antes que la intimidad real. Pero la intimidad es donde se revela lo verdadero. Es allí donde el misterio no se rompe, sino que se encarna. Ignorar a quienes estuvieron más cerca fue una forma de proteger el misterio, pero también de perder una dimensión esencial de él. Entender esto no cambia quién fue Jesús, cambia cómo nos acercamos a él, porque tal vez el misterio nunca estuvo en la distancia, sino en la capacidad de Dios de habitar lo cotidiano sin dejar de ser Dios. Y ese es un misterio mucho más desafiante. Cuando el linaje se volvió incómodo, hubo un punto en el que la idea de linaje comenzó a generar más tensión que claridad. Hablar de sangre, de herencia, de continuidad familiar parecía sencillo al inicio, pero con el tiempo se convirtió en un asunto delicado. El linaje conecta, pero también limita. Define un origen, una pertenencia, una historia concreta. Y a medida que el mensaje de Jesús se expandía, ese origen empezó a verse como una frontera que debía diluirse. La fe ya no podía percibirse como algo que nacía de un árbol familiar específico, sino como una verdad destinada a todos. El problema no era el linaje en sí, sino lo que implicaba reconocerlo plenamente. Un linaje visible obliga a aceptar que la historia tiene raíces, que lo espiritual no surge en el vacío, que hay continuidad humana detrás de cada revelación. Y eso incomodaba a una narrativa que buscaba trascender cualquier frontera cultural, social o familiar.
La universalidad necesitaba despegarse de lo particular, y lo particular, inevitablemente, incluía nombres, vínculos y herencias concretas. Al minimizar el peso del linaje, la historia se volvió más flexible. Jesús dejó de ser percibido dentro de una línea familiar reconocible y pasó a ser comprendido principalmente como origen de algo nuevo, no como continuidad de algo anterior. Esto facilitó la expansión del mensaje, pero también simplificó su profundidad histórica. El mensaje ganó alcance, pero perdió contexto, y cuando se pierde el contexto, se pierde también parte de la comprensión humana del proceso. El linaje también plantea preguntas incómodas sobre expectativas. Las familias proyectan, esperan, interpretan. Reconocer un linaje implica aceptar que hubo personas que esperaban cosas distintas, que no todos comprendieron de inmediato, que existieron tensiones entre lo que se anunciaba y lo que se vivía. Esa complejidad no siempre encaja con una narrativa que necesita ser clara, firme y sin ambigüedades. Por eso, el linaje fue quedando en segundo plano, tratado como un dato menor, cuando en realidad era una pieza clave para entender el camino recorrido. Este desplazamiento tuvo consecuencias espirituales profundas. Al desconectar el mensaje de su raíz familiar, muchos creyentes comenzaron a sentir la fe como algo desconectado de su propia historia personal, como si para creer fuera necesario dejar atrás el pasado, la familia, los conflictos, las herencias emocionales. Pero la espiritualidad cristiana nunca propuso una fe que niega la historia, sino una fe que la redime. Ignorar el linaje fue una forma involuntaria de sugerir que lo humano debía ser superado, no transformado. Cuando el linaje se volvió incómodo, también se perdió una oportunidad de mostrar cómo Dios actúa dentro de procesos largos, complejos y humanos. La fe se volvió más inmediata, más simbólica, pero menos paciente con los procesos reales de crecimiento, duda y maduración. Y muchas personas, al no verse reflejadas en esa narrativa limpia y elevada, comenzaron a sentirse fuera de lugar, como si su propia historia fuera un obstáculo para Dios. Comprender este momento no debilita la fe, la vuelve más honesta, porque Dios no trabaja fuera de la historia, trabaja dentro de ella, y cada historia tiene raíces. Recuperar el valor del linaje no es volver atrás, es avanzar con profundidad. Es aceptar que lo eterno también se expresa a través de lo heredado, lo aprendido y lo vivido, y que nada de eso es incompatible con lo sagrado. La memoria selectiva de la fe. Toda comunidad recuerda aquello que le ayuda a sostenerse. No es un acto consciente ni necesariamente malintencionado. Es un mecanismo humano. La fe también construye memoria y, como toda memoria, selecciona. Conserva lo que refuerza la identidad y deja en la sombra lo que genera tensión. Con el tiempo, esa selección deja de percibirse como una elección y pasa a sentirse como verdad absoluta. Lo que se recuerda se convierte en doctrina implícita. Lo que se olvida deja de existir para la conciencia colectiva. En la historia cristiana, esta memoria selectiva fue moldeando la forma en que se hablaba de Jesús. Se preservaron palabras, gestos, enseñanzas, símbolos. Pero se atenuaron los vínculos que podían humanizarlo en exceso. Porque lo humano es complejo, tiene contradicciones, conflictos, procesos lentos, y una fe que busca afirmarse en contextos difíciles tiende a simplificar lo que transmite. No para engañar, sino para sobrevivir. Así, ciertos recuerdos se repitieron una y otra vez, mientras otros quedaron relegados a un segundo plano hasta desaparecer del relato común. Esta selección no solo afectó nombres, sino también experiencias. Se privilegió lo extraordinario sobre lo cotidiano, la proclamación sobre la convivencia, el acto público sobre la relación privada. La memoria de la fe empezó a girar en torno a lo que podía ser enseñado con claridad, no necesariamente a lo que había sido vivido con profundidad, y en ese proceso, la cercanía familiar volvió a resultar incómoda, porque la familia no siempre confirma lo que se espera. A veces cuestiona,
duda, resiste, y esas dinámicas no encajan fácilmente en una memoria que busca estabilidad. La memoria selectiva también cumple otra función: protege. Protege a la comunidad de preguntas que no sabe cómo responder. ¿Qué pensaban realmente quienes vivieron con Jesús antes de su reconocimiento? ¿Cómo procesaron los cambios, las tensiones, las incomprensiones? Estas preguntas no debilitan la fe, pero la desafían. Exigen una espiritualidad capaz de convivir con la ambigüedad. Y no todas las etapas históricas estuvieron preparadas para eso. Con el paso del tiempo, esta selección se volvió invisible. Ya no se percibe como olvido, sino como ausencia natural. Nadie pregunta por lo que nunca se enseñó. Nadie extraña lo que nunca conoció. Así funciona la memoria cuando se institucionaliza. Lo recordado se vuelve central. Lo omitido se vuelve inexistente. Y sin darse cuenta, la fe pierde capas de profundidad humana que podrían haberla hecho más cercana, más comprensible, más vivible. Pero la memoria selectiva no es definitiva. Puede ser revisada, puede ampliarse, puede sanar. Cuando una comunidad se atreve a mirar aquello que fue dejado fuera, no pierde identidad, la fortalece. Porque una fe que solo se sostiene en lo perfecto se quiebra frente a la realidad. En cambio, una fe que integra lo humano con sus silencios y contradicciones se vuelve más resistente, más honesta, más capaz de acompañar a quienes viven procesos reales. Recuperar lo que fue olvidado no significa cambiar el mensaje, sino profundizarlo. Significa reconocer que Dios no solo actúa en los momentos extraordinarios que la memoria eligió conservar, sino también en los vínculos, en las relaciones, en los silencios que no fueron registrados. Y cuando la fe se permite recordar de manera más amplia, deja de ser una estructura rígida y se convierte en un espacio de encuentro real. Nombres que sobrevivieron. Solo en los márgenes. No todos los nombres desaparecen de la misma manera. Algunos no son borrados, sino desplazados. Siguen existiendo, pero ya no en el centro del relato. Permanecen en los márgenes, en referencias breves, en tradiciones secundarias, en memorias locales que nunca alcanzan el peso suficiente para formar parte del discurso principal. Así ocurrió con varios de los parientes de Jesús. No fueron negados, pero tampoco desarrollados. Su presencia quedó reducida a menciones aisladas, sin continuidad, sin profundidad, sin voz propia. Estos nombres marginales sobrevivieron de forma fragmentada. Aparecen como ecos, no como protagonistas. Son recordados por comunidades pequeñas, por relatos transmitidos fuera del centro del poder religioso, por memorias que no fueron sistematizadas ni oficializadas, y precisamente por eso resultan tan reveladores, porque muestran que la historia no fue uniforme, que existieron múltiples formas de recordar, múltiples maneras de contar quién fue Jesús y con quién caminó. Los márgenes siempre conservan lo que el centro no sabe cómo integrar. Allí quedan las historias demasiado humanas, demasiado complejas, demasiado incómodas. Historias que no contradicen la fe, pero que la obligan a ensuciarse las manos con la realidad. Los nombres que sobrevivieron en los márgenes hablan de una fe vivida en cercanía, no en idealización. Hablan de personas que conocieron a Jesús antes de que fuera símbolo, antes de que fuera doctrina, antes de que fuera proclamado de la manera en que hoy lo conocemos. El problema de los márgenes es que no tienen autoridad institucional. No definen doctrina, no estructuran catequesis, no sostienen sistemas, pero tienen algo que el centro muchas veces pierde: memoria encarnada. Recuerdos que no buscan convencer, sino contar. Experiencias que no intentan explicar el misterio, sino convivir con él. Por eso, estos nombres nunca desaparecieron del todo. Simplemente quedaron fuera del foco, como si no fueran necesarios para la historia que debía transmitirse. Con el tiempo, esta marginalidad se volvió permanente. Lo que nació como una omisión circunstancial se convirtió en una ausencia estructural. Los nombres dejaron de enseñarse, luego dejaron de mencionarse y finalmente dejaron de ser buscados.
Y cuando nadie busca, parece que nada falta. Pero algo sí falta. Falta la posibilidad de reconocer que la fe también se sostuvo en relaciones reales, en personas concretas que no encajaron del todo en el relato idealizado. Estos nombres en los márgenes también revelan algo sobre nosotros, porque muchas personas viven su fe desde los márgenes. No se sienten protagonistas de grandes historias espirituales, no encajan en discursos triunfalistas ni en narrativas limpias. Viven la fe desde la duda, desde la convivencia diaria, desde la tensión entre creer y no entender. Y al no verse reflejados en el centro del relato, piensan que su experiencia no es válida, que su forma de creer es menor, incompleta, insuficiente. Pero los márgenes no son un error, son un espacio de resistencia silenciosa. Allí la fe no se impone, se sostiene. Allí Dios no se explica, se acompaña. Recuperar los nombres que sobrevivieron en los márgenes no es reescribir la historia, es ampliar la mirada. Es aceptar que lo que no fue central también fue verdadero, y que muchas veces lo más auténtico no grita desde el centro, sino que susurra desde los bordes. Entender esto cambia la forma en que leemos la historia y también la forma en que nos leemos a nosotros mismos, porque tal vez no estamos fuera del plan de Dios por sentirnos al margen. Tal vez estamos exactamente en el lugar donde la fe se vive sin espectáculo, sin reconocimiento, pero con profundidad real. Y esos nombres olvidados nos recuerdan que Dios nunca ha trabajado solo desde el centro, sino también desde los márgenes donde casi nadie mira. El peso de lo cotidiano en una historia sagrada. Hay algo que suele incomodar profundamente cuando se habla de lo sagrado, y no es el misterio, ni lo divino, ni lo inexplicable. Es lo cotidiano, la rutina, lo común, aquello que no parece digno de ser contado porque no tiene brillo, ni épica, ni solemnidad. En la historia de Jesús, lo cotidiano fue quedando cada vez más relegado, como si no aportara valor espiritual. Y sin embargo, fue precisamente ahí donde su vida se desarrolló durante la mayor parte del tiempo. Antes de las palabras que transformaron multitudes, hubo días repetidos. Antes de los gestos que marcaron la historia, hubo silencios compartidos. Antes del reconocimiento público, hubo una vida tejida por relaciones normales, tareas simples, vínculos familiares con tensiones, acuerdos y desacuerdos. Pero ese peso cotidiano resultó difícil de sostener dentro de una historia que buscaba transmitir grandeza, propósito y trascendencia. Porque lo cotidiano no eleva de inmediato. Lo cotidiano humaniza y lo humano exige paciencia para ser comprendido. Con el tiempo, la narrativa fue despegándose de ese suelo común. Se empezó a hablar más del mensaje que del proceso, más del resultado que del camino, más del impacto que de la convivencia. Lo cotidiano fue visto como un detalle irrelevante, cuando en realidad era el espacio donde la espiritualidad se encarnaba de forma real. Allí es donde se aprende a amar, a obedecer, a escuchar, a esperar. Allí es donde la fe se prueba sin testigos, sin aplausos, sin reconocimiento. Al minimizar lo cotidiano, la historia se volvió más limpia, pero también más distante. Jesús fue presentado como alguien que aparece ya formado, ya consciente, ya seguro, y esa imagen genera una distancia silenciosa con quienes luchan en lo diario, con quienes sienten que su fe no avanza porque su vida sigue siendo simple, repetitiva, cargada de problemas comunes. El mensaje se mantiene, pero la identificación se pierde. Porque muchos no necesitan más grandeza, necesitan saber que Dios habita también en lo ordinario. Lo cotidiano también incluye conflicto, incluye incomprensión mutua, expectativas no cumplidas, silencios incómodos. Reconocer eso dentro de una historia sagrada obliga a aceptar que la fe no elimina la complejidad humana, la atraviesa, y eso es más difícil de transmitir que una narrativa ordenada y sin grietas. Por eso, el peso de lo cotidiano fue aligerado, desplazado, casi ignorado, no porque fuera falso, sino porque era demasiado real. Pero una fe que se desconecta de lo cotidiano
corre el riesgo de volverse inalcanzable. Se convierte en algo que se admira desde lejos, pero que cuesta vivir en el día a día. Y ahí nace una frustración silenciosa. Personas que creen, pero no sienten paz. Personas que oran, pero no ven cambios inmediatos. Personas que piensan que su vida común no es un lugar donde Dios actúa. Y esa idea no viene de Dios, viene de una historia que aprendió a callar lo ordinario. Recuperar el valor de lo cotidiano no disminuye lo sagrado, lo profundiza, porque muestra que Dios no necesita escenarios extraordinarios para revelarse. Se mueve en la repetición, en la constancia, en la vida que no parece especial. Y cuando entendemos eso, la fe deja de ser una exigencia imposible y se convierte en una presencia acompañante. Una fe que no exige huir de la realidad, sino aprender a reconocer a Dios en medio de ella. El peso de lo cotidiano no fue un error en la historia de Jesús, fue el terreno donde todo se formó. Ignorarlo fue una decisión narrativa. Recordarlo es un acto de madurez espiritual, porque allí donde la vida parece más simple, más pesada y más silenciosa, es donde Dios suele estar trabajando sin hacer ruido. Y tal vez, entender eso sea una de las claves más profundas que hemos pasado por alto durante demasiado tiempo. El silencio como herramienta de autoridad. El silencio no siempre es ausencia, a veces es una forma de control. En la historia de la fe, el silencio fue utilizado no solo para proteger el misterio, sino también para organizar el relato. No todo lo que se calla se olvida por descuido. Algunas cosas se callan porque decirlas obliga a explicar demasiado. Y explicar demasiado puede debilitar una autoridad que se sostiene en certezas claras y límites bien definidos. Cuando ciertos nombres y vínculos dejaron de mencionarse, no fue únicamente por irrelevancia, fue también porque abrían puertas que no se querían cruzar. La autoridad religiosa necesita estabilidad, necesita un mensaje coherente, transmisible, fácil de repetir. Los matices, las historias incompletas, las relaciones humanas complejas, no siempre ayudan a ese objetivo. Por eso el silencio se volvió una herramienta eficaz, no agresiva, no explícita, pero profundamente estructurante. El silencio permite que una historia se vuelva más sólida en apariencia. Al eliminar preguntas incómodas, se refuerza la sensación de certeza. Al evitar zonas grises, se construye una fe más clara, pero también más rígida. En ese proceso, los vínculos familiares de Jesús quedaron en una zona ambigua. No se negaron, pero tampoco se explicaron. Y lo que no se explica termina perdiendo relevancia. Así, el silencio fue moldeando no solo lo que se decía, sino también lo que se pensaba posible preguntar. Este tipo de silencio enseña sin palabras. Enseña que hay temas que no conviene tocar, que hay preguntas que no llevan a ningún lugar, que hay curiosidades que pueden poner en riesgo la estructura de la fe. Y cuando una comunidad aprende eso, comienza a autocensurarse. Ya no hace falta prohibir. El silencio se reproduce solo. Las preguntas dejan de formularse porque nunca encontraron respuesta. Y con el tiempo, ni siquiera se recuerda que existieron. El uso del silencio como herramienta de autoridad también tuvo un impacto espiritual profundo. Muchas personas comenzaron a sentir que sus propias preguntas eran una amenaza para la fe, que dudar era fallar, que querer entender más era peligroso. Y así, la fe se volvió un espacio donde se cree, pero no siempre se puede hablar con honestidad, donde se repite lo aprendido, pero no siempre se integra lo vivido. Ese tipo de fe puede sostenerse por un tiempo, pero termina generando distancia interior. Jesús, sin embargo, nunca utilizó el silencio para controlar. Su silencio era distinto. No cerraba preguntas, las abría. No imponía respuestas, invitaba a procesos. El silencio que se construyó alrededor de ciertos aspectos de su vida no siempre reflejó su manera de relacionarse con las personas. Fue un silencio aprendido después, no heredado de su forma de enseñar. Y entender eso cambia la manera en que leemos la historia. Reconocer el silencio como una herramienta humana no destruye la fe,
la libera, porque permite diferenciar entre el misterio de Dios y las decisiones narrativas de quienes transmitieron la historia. Permite volver a preguntar sin miedo, volver a mirar sin culpa, volver a escuchar aquello que fue callado, no para proteger la verdad, sino para proteger una estructura. Cuando una fe se atreve a romper esos silencios aprendidos, no pierde autoridad espiritual, gana autenticidad, porque la verdadera autoridad no nace del control, sino de la verdad integrada. Y una verdad que no teme ser explorada se vuelve más profunda, más humana y más capaz de acompañar a quienes viven procesos reales de búsqueda. Tal vez muchos de los silencios que heredamos no vinieron de Dios, sino del miedo humano a perder el control. Y tal vez hoy, al atrevernos a escuchar lo que fue callado, no estamos traicionando la fe, sino regresando a una forma más honesta de vivirla. Porque donde el silencio fue impuesto, la conciencia necesita volver a hablar. Los parientes que no encajaban en el relato. No todos los vínculos resisten una historia que busca orden y claridad. Hay personas que, por su sola existencia, introducen preguntas difíciles. Parientes que no encajan porque no cumplen el papel esperado. No confirman el mensaje con facilidad, no refuerzan la narrativa dominante, no se alinean con la imagen que se quiere proyectar. En la historia de Jesús, estos parientes existieron, y su presencia resultó incómoda no por lo que hicieron, sino por lo que representaban. Encajar en un relato significa cumplir una función clara, ser ejemplo, ser testigo, ser confirmación. Pero la vida real no siempre funciona así. Los vínculos familiares están llenos de ambivalencias. Hay cercanía y distancia, apoyo y duda, orgullo y resistencia. Reconocer eso dentro de una historia sagrada obliga a aceptar que la fe no se desarrolla en línea recta. Se desarrolla en medio de tensiones, y las tensiones son difíciles de narrar cuando se busca transmitir un mensaje firme y sin fisuras. Estos parientes no encajaban porque no podían ser simplificados. No eran héroes ni antagonistas. Eran personas reales, con procesos propios, con tiempos distintos, con reacciones humanas frente a algo que los superaba. Y una narrativa que necesita avanzar rápido no suele detenerse en procesos que no llegan a conclusiones claras. Por eso, su presencia fue reducida, suavizada, casi diluida, no porque fueran irrelevantes, sino porque no ofrecían una función clara dentro del esquema que se estaba construyendo. Cuando un relato no sabe qué hacer con alguien, suele empujarlo fuera del foco. No lo niega, pero lo deja sin espacio. Así funcionan muchas historias oficiales. Privilegian lo que se puede explicar fácilmente y dejan fuera lo que exige acompañamiento, paciencia y escucha. En el caso de los parientes de Jesús, esto significó quedar atrapados en una zona ambigua. Existían, pero no se desarrollaban. Estaban ahí, pero no se profundizaba en ellos. Y con el tiempo, esa ambigüedad se volvió silencio. Este tipo de exclusión no es solo histórica, es profundamente humana. Muchas personas hoy sienten que no encajan en los relatos de fe que escuchan, no porque no crean, sino porque su experiencia no es limpia, no es ordenada, no es inmediata. Dudan, avanzan lento, cuestionan, sienten miedo. Y al no verse reflejadas en una narrativa que solo celebra certezas, concluyen que algo en ellas está mal, que su forma de creer no es válida, que su proceso es un obstáculo. Pero los parientes que no encajaban nos recuerdan algo esencial, que Dios no trabaja solo con quienes encajan perfectamente, trabaja con personas reales, con historias incompletas, con respuestas tardías. La fe no exige comprensión inmediata, exige honestidad. Y muchas veces, quienes parecen no encajar son los que están viviendo el proceso más auténtico, aunque menos visible. Al dejar fuera a estos parientes, la historia perdió una oportunidad de mostrar cómo se vive la fe desde la cercanía, desde la confusión, desde el vínculo que no entiende del todo, pero tampoco se aleja. Perdió la posibilidad de reflejar a quienes aman a Dios sin tener todas las respuestas, a quienes caminan sin certezas absolutas, pero con una búsqueda sincera.
Recuperar a los que no encajaban no es añadir conflicto innecesario, es devolverle a la fe su dimensión humana. Es reconocer que no todos llegan al mismo tiempo, ni de la misma manera, que el proceso también es parte del llamado y que Dios no excluye a quienes no encajan en un relato perfecto. Al contrario, muchas veces es en ellos donde la fe se vuelve más real, más profunda y más transformadora. ¿Qué perdemos cuando olvidamos sus nombres? Cuando un nombre se pierde, no desaparece solo una persona, desaparece una historia completa. Se borra una forma de mirar, una experiencia concreta, una relación específica con lo sagrado. Olvidar los nombres de quienes estuvieron cerca de Jesús no fue un simple ajuste narrativo, fue una pérdida espiritual profunda, aunque silenciosa, porque cada nombre olvidado es una posibilidad menos de comprender cómo Dios se mueve en la vida real. Al perder esos nombres, la fe se volvió más abstracta, más correcta tal vez, pero también más distante. Se fortaleció el mensaje, pero se debilitó la identificación. Muchas personas dejaron de verse reflejadas en la historia porque ya no aparecían personas comunes, con vínculos reales, con procesos largos y confusos. La fe empezó a sentirse como algo que ocurre en otro nivel, en otra dimensión, lejos de las tensiones familiares, de las dudas compartidas, de las relaciones que no siempre funcionan. Olvidar esos nombres también nos hizo perder una pedagogía espiritual fundamental, la de los procesos, porque quienes viven cerca no siempre entienden primero, a veces dudan más, a veces resisten, a veces necesitan tiempo, y eso no es falta de fe, es humanidad. Al borrar esas experiencias del relato, se instaló la idea de que la fe verdadera es inmediata, clara, sin tropiezos, y quienes no viven así comienzan a sentirse defectuosos, espiritualmente inadecuados. También se perdió una forma más compasiva de mirar la vida espiritual. Si incluso quienes estuvieron cerca de Jesús atravesaron silencios, incomprensiones y tensiones, entonces la duda deja de ser una amenaza y se convierte en parte del camino. Pero cuando esos nombres desaparecen, la duda queda sola, sin referentes, sin permiso para existir. Y eso genera culpa, ansiedad, miedo. Personas que creen, pero se sienten mal por no sentir lo que creen que deberían sentir. Al olvidar esos nombres, la fe perdió cuerpo. Se volvió más discurso que experiencia, más enseñanza que relación, más doctrina que acompañamiento. Y eso tiene consecuencias prácticas. Comunidades que saben explicar, pero no siempre saben escuchar. Mensajes que orientan, pero no siempre contienen. Personas que hablan de Dios, pero no saben qué hacer con el silencio interior que viven, porque nunca se les enseñó que ese silencio también formó parte de la historia. Lo que perdimos no fue información, fue conexión. Conexión con una espiritualidad que acepta el proceso, que no exige comprensión inmediata, que no descarta a quien tarda en entender. Al olvidar esos nombres, olvidamos que la fe también se vive desde la cercanía imperfecta, desde el amor que no entiende todo, desde la convivencia que no siempre confirma, pero tampoco abandona. Y tal vez lo más grave es que, al perder esos nombres, aprendimos a borrar los nuestros, a pensar que nuestra historia personal no es importante para Dios, que nuestras relaciones, conflictos, dudas y silencios no tienen lugar en la fe, que solo cuenta lo que es claro, fuerte y visible. Pero esa no es la espiritualidad que Jesús vivió. Es la que se construyó después, cuando algunos nombres dejaron de ser pronunciados. Recuperar la memoria de esos nombres no es un ejercicio académico, es un acto espiritual. Es decirle a quienes hoy se sienten invisibles que su experiencia importa, que su forma de creer, aunque sea lenta, confusa o silenciosa, también tiene lugar, que Dios no trabaja solo con quienes entienden rápido, sino con quienes permanecen, incluso sin comprender del todo. Cuando olvidamos esos nombres, perdemos humanidad. Y una fe sin humanidad se vuelve pesada, exigente, difícil de sostener. Pero cuando los recordamos, aunque sea simbólicamente, la fe vuelve a respirar.
se vuelve más cercana, más honesta, más capaz de acompañar a quienes viven procesos reales. Tal vez no podamos recuperar todos los nombres, pero sí podemos recuperar lo que representaban. Y eso ya es un paso profundo hacia una espiritualidad más verdadera. Tal vez nunca desaparecieron, solo dejamos de mirar. Tal vez el problema nunca fue que esos nombres desaparecieron por completo. Tal vez el verdadero quiebre ocurrió cuando dejamos de mirar hacia donde estaban. Porque olvidar no siempre significa borrar. A veces significa desviar la mirada. La historia siguió adelante. La fe se organizó. El mensaje se expandió. Y en ese movimiento constante, lo que no parecía esencial quedó fuera del campo de visión. No porque no tuviera valor, sino porque no encajaba en la velocidad ni en la forma que la narrativa necesitaba adoptar. Cuando dejamos de mirar, también dejamos de escuchar. Y cuando dejamos de escuchar, comenzamos a creer que el silencio viene de Dios, cuando en realidad nace de nuestra propia selección. Los nombres no gritaban, no reclamaban protagonismo, no exigían ser recordados. Simplemente quedaron ahí, en una zona que ya no visitábamos. Y con el tiempo, esa zona se volvió invisible. No porque estuviera vacía, sino porque aprendimos a no pasar por ella. Esto cambia profundamente la forma en que entendemos la historia. Porque si los nombres nunca desaparecieron del todo, entonces la responsabilidad no está solo en el pasado, sino también en el presente. En cómo leemos, en qué buscamos, en qué consideramos digno de atención. Tal vez heredamos una mirada entrenada para ver solo lo extraordinario, lo doctrinal, lo elevado. Y todo lo que suena a proceso, a vínculo, a humanidad cotidiana quedó fuera de foco. Pero Dios nunca dejó de habitar esos espacios. Nunca dejó de moverse en lo que no fue contado. Nunca dejó de trabajar en los márgenes, en las relaciones, en las historias que no se convirtieron en enseñanza formal. Pensar que Dios solo actúa donde hay registro, palabra escrita o proclamación pública es reducirlo. Y muchas veces lo hicimos sin darnos cuenta. No por mala intención, sino por hábito. Cuando dejamos de mirar, también aprendimos a juzgar nuestra propia experiencia espiritual. Si no era clara, si no era intensa, si no era inmediata, pensábamos que algo estaba mal. Pero tal vez lo que estaba pasando era exactamente lo mismo que pasó con esos nombres. Nuestra vivencia no desapareció, simplemente no encajó en el relato que aprendimos. Y en lugar de ampliar el relato, dudamos de nosotros. Esta conclusión no busca cerrar la historia, sino devolver la mirada, invitar a ver de nuevo, a leer con más profundidad, a escuchar lo que no fue subrayado, a aceptar que la fe no siempre se manifiesta en frases claras, sino en presencias silenciosas, en vínculos que no saben explicarse, pero que permanecen, en procesos que no llegan rápido, pero que transforman. Tal vez nunca se trató de recuperar nombres específicos, sino de recuperar la capacidad de reconocer lo humano dentro de lo sagrado, de aceptar que Dios no teme a la complejidad, ni a la lentitud, ni a las preguntas sin respuesta inmediata. Quienes estuvieron cerca de Jesús, aunque no siempre comprendieron, aunque no siempre encajaron, formaron parte del camino. Y eso dice mucho más de Dios que cualquier relato perfectamente ordenado. Si hoy te sientes fuera de lugar, si tu fe no encaja del todo, si vives más preguntas que respuestas, tal vez no estés lejos de Dios. Tal vez estás exactamente en el espacio donde Él siempre ha trabajado, pero que pocas veces fue mirado. El lugar donde no hay títulos, ni protagonismo, ni certezas absolutas. Solo presencia, proceso y verdad vivida. Tal vez los nombres nunca desaparecieron. Tal vez fuimos nosotros quienes aprendimos a no buscarlos. Y tal vez hoy, al volver a mirar, no estamos perdiendo la fe, sino recuperando una forma más honesta de vivirla. Porque una espiritualidad que se atreve a mirar lo que fue dejado de lado, no se debilita, se profundiza. Y en esa profundidad, muchos que se sentían invisibles descubren que siempre estuvieron incluidos.